¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco a Nodos del Conocimiento en este tercer Congreso Internacional la oportunidad que nos proporcionan para presentar la investigación Inteligencia Artificial para el Desarrollo de Competencias Digitales. A nombre de la doctora Yadira Alatriste Martínez y el propio doy inicio a la presentación. Durante la pandemia, el cierre de las escuelas representó un duro golpe para el sector educativo. La UNESCO informó que más de 43 millones de estudiantes habían sido afectados. En otro portal estatista también se comentó que la tasa de abandono escolar en México había incrementado en el nivel superior en 8.2%. Por otro lado, organismos internacionales unieron sus fuerzas para lanzar un nuevo portal que promueve la cooperación mundial en materia de inteligencia artificial. Dado el contexto anterior presentado, esta investigación tiene como objetivo identificar los factores que impactaron en el aprendizaje de los estudiantes en línea a nivel superior y posgrado durante el ciclo escolar 2020 y 2021 y proponer así un modelo de inteligencia artificial que fortalezca las competencias digitales. La metodología de investigación del trabajo se centra en el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Está basada en un método de investigación mixto y logra la complementariedad y aportación de estos dos enfoques, surgiendo así la amplitud en la utilización de recursos para indagar sobre el estudio de caso presentado. Posteriormente, presentar la propuesta de diseño experimental y, por último, los resultados. El método cualitativo considera el ecosistema del e-learning, como es el apoyo institucional, la calidad docente, la calidad del sistema de aprendizaje, de evaluación del programa, del aprovechamiento del estudiante y la mejora continua. Respecto al docente, se analizó las competencias digitales, su plataforma para administrar y controlar los recursos digitales, las guías de estudio electrónicas, los recursos electrónicos para la planeación del curso, el material de estudio electrónico utilizado, las referencias electrónicas confiables y el uso y manejo de medios de comunicación también electrónicos de forma responsable con sus alumnos. Como base de toda esta investigación son las competencias digitales, que tienen su fundamento en el marco Digicom de la Comisión Europea, que fue publicado durante diciembre del 2020, considerando las 6 áreas: conocimiento de las competencias digitales del docente, comunicación y colaboración, crear contenidos digitales, seguridad, solución de problemas, usos y aplicaciones, y con un nivel de dominio que va del A1 como básico hasta el C2 como avanzado. El método de investigación cuantitativo está centrado en el estudiante y se realizó mediante una encuesta en línea basada en Microsoft Forms con los 3 ejes principales que son trayectoria escolar, actitud en las clases en línea, percepción del aprendizaje en línea, considerando 3 casos. El caso 1 son las instituciones educativas en modalidad presencial que fueron transferidas a la modalidad en línea durante este periodo. El caso 2, las instituciones educativas que venían de la modalidad en línea y siguieron en esta modalidad. El caso 3, la empresa Microsoft, bajo la modalidad en línea, también para educación superior abierta, que durante este periodo proporcionó clases en línea. Los resultados obtenidos bajo cada enfoque se muestran a continuación y, por último, la propuesta de diseño experimental. Respecto al enfoque cualitativo, presentamos a ustedes tanto la modalidad presencial y en línea referida a la calidad docente, analizando la función docente, materiales y recursos tecnológicos, canales de comunicación, estrategias docentes, tutoría y seguimiento estudiantil y el tiempo de respuesta hacia el alumno, obteniendo la calidad docente de la modalidad presencial un puntaje con casi 500 puntos y para la modalidad en línea casi 600 puntos. Es decir, cercano a los 100 puntos de diferencia. Respecto al aprovechamiento del alumno, podemos identificar que se evaluó la participación, el trabajo en equipo, la calidad de los trabajos, la autonomía, la entrega en tiempo, la mejora en el aprendizaje y la motivación. En la modalidad presencial del alumno
Obtenemos puntajes desde 20 puntos hasta lo máximo 80. Y en la modalidad en línea del aprovechamiento del alumno, podemos observar que va desde los 80 hasta los 100 puntos. Respecto al ecosistema del e-learning, como comentamos, están las mismas fases que consideran este entorno, obteniendo en los resultados que el apoyo institucional tiene una brecha del 12%. Por otro lado, en el método cuantitativo, se obtuvo una respuesta de 258 estudiantes de forma voluntaria y anónima mediante una encuesta en línea por Microsoft Forms, en la que 130 hombres contestaron la encuesta y 128 mujeres. En el cuestionamiento número 11 se les preguntó: cuando estoy tomando la clase, regularmente estoy, y contestaron el 42% que exclusivamente atiendo la clase. El resto está acostado, consultando el celular, trabajando, haciendo otras actividades. Cabe aclarar que la respuesta fue contestada por alumnos. Entonces, en el reactivo 19, ¿cuál es la modalidad educativa que más te gusta? El 72% refirió que la presencial. En el método cuantitativo se utilizó la prueba G cuadrada, estableciendo la H0 como la modalidad educativa es independiente del desempeño y como la H1, la modalidad educativa es dependiente del desempeño, aplicando la fórmula que vemos ahí. Mediante la ayuda de Excel, se realizaron los cálculos para la frecuencia esperada del desempeño en una escala de muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno bajo la modalidad presencial y distancia, obteniendo un G cuadrado de 65.82, con grados de libertad 4, nivel de significancia de 0.05, se obtuvo un valor crítico de 9.48. Es decir, 65.82 mi G cuadrada es mayor que 9.48 mi valor crítico, lo que refiere entonces que la modalidad educativa es dependiente, influye en el desempeño y se acepta la H1. Ahora pasemos a la inteligencia artificial mediante el Deep Learning y Curriculum Learning, que son subramas de Machine Learning, aprendizaje automático y a su vez de la inteligencia artificial. El Deep Learning, basado en redes neuronales, trata de representar una red neuronal artificial, emulando la red neuronal biológica. Podemos observar en la imagen que la dendrita de la red neuronal se representa también en la expresión algebraica como las entradas de X1 hasta XN. El axón es representado también en la red neuronal artificial, que es la expresión algebraica, con la salida de Y1. Abajo se encuentra una fórmula más desarrollada respecto a X1 hasta XD, que vendrían siendo las características de los estudiantes. La W sería el peso que le doy a cada una de esas características para generar una función de activación. Y por último, una capa de salida que vienen siendo las Y1 hasta YN. Para yo obtener mis datos de entrenamiento, genero una cédula de evaluación inicial del estudiante que va a contener datos e información que va a ser relevante para mí para la toma de decisiones. Como por ejemplo, en los datos académicos, es para mí importante considerar la modalidad previa. Si viene de la modalidad presencial, como pudimos observar en el enfoque cuantitativo, quizás sea recomendable que se desarrolle el entrenamiento y la mejora respecto a las competencias digitales. En la propuesta del algoritmo del nivel de desempeño, nuestra propuesta del diseño experimental considera la educación en línea, pero no es excluyente de la educación presencial. De hecho, tampoco es excluyente de las competencias digitales, solamente de carreras que contengan tecnología. Hoy en día todos necesitamos desarrollar competencias digitales. Y bueno, después de la cédula inicial, que tendría todos mis datos, consideramos el tiempo N, donde N es representado por el semestre, trimestre o cuatrimestre de la institución educativa. El modelo Curriculum Learning se basa en ir de algo fácil, incrementando su nivel de complejidad hasta algo más difícil como un videojuego. Posteriormente, el plan curricular, lo que me va a determinar qué es lo que se va a evaluar ahí, y un nivel de desempeño para ponderar cómo evaluamos a este plan curricular como nivel básico, intermedio o avanzado.
Entonces, se llega a una frontera de decisión en donde se evalúa si se tienen o no esas competencias. Si no se tienen, marca un riesgo y el alumno tendrá que ser capacitado para desarrollar esas. Pero si el alumno cuenta con las competencias digitales desde el ingreso, entonces generamos su cédula final y en un tiempo N+1 tendrá que volver a ser evaluado para ver si cuenta con las nuevas competencias digitales. En este caso está mi propuesta de cédula de evaluación inicial con mis 6 áreas que consideré importantes y posteriormente mi algoritmo de aprendizaje curricular que considera un modelo de Machine Learning, en este caso es el de Curriculum Learning, un conjunto de datos de entrenamiento que es la cédula de evaluación inicial, que en este caso nosotros consideramos 84 variables, la medida de desempeño de A1 a C2 y el nivel curricular, que son las áreas que maneja el DICOM de la Comisión Europea publicado durante el 2020, con un nivel de desempeño asignado de 0 a 20 puntos a cada nivel, a cada medida de desempeño. Posteriormente, nosotros evaluamos todas estas X de la 1 hasta la 84, que fueron todas mis variables, y asignamos un peso a cada una de ellas. ¿Qué es este peso? Es la importancia que yo le doy a cada una de esas variables. ¿Cuál tiene mayor ponderación? En mi caso, consideraba que tenía mayor ponderación que fuera de una modalidad presencial, y por eso le daba un valor de 1 para que en automático se activara como un riesgo. En esta gráfica podemos visualizar los estudiantes que tienen riesgo están del lado derecho marcados en rojo y los que no tienen riesgo de verde con una línea roja que es mi función de activación que los separa. Pero si nosotros tenemos más variables, entonces pudiéramos evaluar en el primer caso que el alumno viene de la modalidad presencial, le asigno un valor del 1, aunque no es recomendable colocar el 1 porque se da por hecho cuando únicamente tengo la variable. En este caso lo quise representar para que se siga el ejemplo en cada uno de los casos en donde estoy poniendo mi peso. En el caso de las redes sociales, cuando no las tiene, asigno un valor de 0.5. Cada institución puede manejar los valores con los criterios que consideren más importantes. En el del alumno no cuenta con equipo de cómputo, asigno un valor de 0.7. Tampoco se activaría porque es menor que 0.9. Pero con la suma de las dos últimas variables, que no tiene redes sociales y tampoco cuenta con equipo de cómputo, en ese caso ya me marcaría un riesgo porque excede al 0.9 y genera un valor de 1.2. Los resultados se muestran cuando tenemos más variables. Podemos utilizar el software MATLAB para representar cómo se comportan nuestros estudiantes con riesgo. En este caso ya no se puede dividir con una frontera de decisión con una línea recta, porque están distribuidos de diferente forma y tendremos que utilizar la función tangente hiperbólica. Si yo divido con una línea punteada azul, puedo observar que los rojos quedan del lado de los verdes. Si divido con una línea punteada roja, que es más abajo, los verdes quedan del lado de los rojos. Por eso es que es necesario utilizar esta función. Con esta curva que vemos aquí, se segmentan perfectamente y de la forma de W se visualiza cada uno de los pesos, es decir, la importancia que les doy. Como conclusión, la implementación de un modelo de investigación mixto logró la complementariedad y aportación mediante el enfoque cualitativo y el cuantitativo, surgiendo la amplitud de la utilización de recursos. Como podemos ver ahora, cada uno de estos enfoques también tiene su conclusión y el cualitativo permitió indagar sobre el ecosistema de e-learning, realizando las observaciones y evaluando los datos obtenidos en las instituciones educativas y no centrar únicamente en el docente la carga del aprendizaje. Respecto al enfoque cuantitativo, dio muestra del esfuerzo que deben realizar los docentes para motivar al estudiante, dado la falta de autogestión y actitud ante el aprendizaje en línea, dado que durante las clases en línea estaban realizando otras cosas. Como discusión podemos poner sobre la mesa que en el 69 se centraba la responsabilidad en el estudiante del aprovechamiento, en el 2009 en la docente, en el 2021 pues el estudiante no tenía tanta responsabilidad y en el 2035 estamos seguros que con el apoyo de la inteligencia artificial
lograremos grandes cosas y avances. El e-learning debe considerar como conclusión romper las barreras geográficas, adoptar la integración multicultural, material y contenido en varios idiomas, incorporar la inteligencia para el desarrollo de competencias y desarrollar estudiantes autogestivos. Muchas gracias.